Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos una vez más a este encuentro en el que la literatura vuelve a convocarnos, a reunirnos y sobre todo a hacernos sentir. Me gustaría que a partir de ahora cada encuentro de esta temporada tuviera también un pequeño gesto de memoria literaria, un guiño al calendario, un breve repaso a efemérides que orbiten alrededor de la fecha en la que nos encontramos. Porque la literatura no solo sucede en los libros, sucede también en el tiempo, en la historia, en la huella que otros dejaron antes que nosotros. Y es curioso y hermoso que en torno a este 20 de febrero, la fecha que hoy nos reúne, aparecen nombres que entendieron la escritura como conciencia, como mirada y como forma de interpelar el mundo. Un 20 de febrero de 1661 fallecía María de Zayas, autora del Siglo de Oro, que ya en el XVII utilizaba la narrativa para cuestionar el lugar de la mujer, para denunciar, para incomodar. Una voz adelantada a su tiempo que entendió que escribir también era tomar posición. Tal día como ayer, 19 de febrero de 2016, nos dejaba Umberto Eco, pensador imprescindible que defendió la literatura como herramienta crítica, como espacio donde el pensamiento se articula frente al ruido del mundo. Y el 22 de febrero de 1914 nacía Julio Cortázar, uno de los grandes renovadores del lenguaje literario, alguien que nos enseñó que la literatura también puede ser juego, ruptura y exploración de nuevas formas de mirar. Porque si algo persiguen los encuentros con Calleja es precisamente acercar la literatura a nuestros corazones. No convertirla en algo inaccesible, no encerrarla en el territorio exclusivo de lo académico, sino devolverla a su lugar natural, el de la emoción, el de la experiencia compartida y el de la vida. Nuestra idea es universalizar la literatura, universalizar la novela, la prosa, el ensayo, recordarnos que no necesitamos ser estudiosos para habitar un libro, que basta tener un corazón sensible y ganas de viajar a otros mundos, a otras realidades, a otras personas. Y en ese espíritu de cercanía y de celebración de la palabra, hoy tengo que decir que me siento especialmente orgullosa. Orgullosa porque mi amigo Carlos Crespo ha querido volver a acompañarnos. Ha accedido a desplazarse desde Madrid para estar aquí por segunda vez. Ya estuvo con nosotros presentándonos su poemario anterior, Las calles de la existencia. Y Carlos apostó por este proyecto desde el principio, cuando era solo una intuición, un deseo, una posibilidad. Y aún así hizo que la magia se produjera. Así que solo puedo decir gracias, gracias de corazón, porque te quiero y porque te admiro. Y junto a él contamos también con la presencia de Joan Gonter, editor de Editorial Celia, que ha querido acompañarnos esta tarde, una editorial con una trayectoria sólida dentro del panorama literario contemporáneo. Luego hablaremos un poquito porque tiene mucho que ver con Burgos. Una editorial comprometida con la palabra y las voces que la sostienen. De verdad, Joan, gracias por haber querido desplazarte hasta aquí y formar parte de este gran encuentro. Así que sin alargarme más, Carlos, Joan, bienvenidos a Quintana Dueñas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos un compañero también en la mesa, ¿verdad? Que vosotros os preguntaréis, ¿qué hace un aspirador tan elegante, no? Y es que ya lo mencionamos en el anterior encuentro, Carlos Crespo, además de un gran poeta y una gran persona, es un tipo un poco rarito. Entonces... Lo ha dicho con cariño, así que tampoco. Hombre, entre raritos anda el juego, ¿no? O sea, y sobre todo eran los domingos, ¿verdad? En tu página de Facebook. Sí.
salía pues su aspirador, un primo de este, como protagonista, ¿no? Tenías unas conversaciones muy peculiares. Son esas cosas que uno no debería de hacer nunca para tener una imagen normal de persona que escribe o que hace poesía, pero yo las hago. Y es porque los domingos por la mañana siempre había que hacer una publicación con compañeros y tal, y a mí sinceramente me pillaba con el aspirador en la mano. El día de estas marcas y tal, y hacía las publicaciones y decían, el hago ahora que estoy con el aspirador, pero estás todavía con el aspirador hasta que decidí hacer publicaciones con el aspirador. Y realmente salió de tal forma que la gente pide más imágenes del aspirador que poemas míos. Mira, un poeta. Lo que tiene. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Te iba a preguntar, pero eso ya me lo contestaste, cuando empezaste a escribir, pero yo hoy voy a ir más al hueso, ¿vale? ¿Por qué escribes? Pregunta difícil. Claro, es que aquí no hemos venido. Desde luego, el placer estético de escribir viene después, y por el ego, evidentemente, con una aspiradora que es la que da más enjundia lo que escribo, tampoco. Decía Rilke que todo arte viene de la necesidad. Yo creo que cada uno en la vida encontramos las muletas que necesitamos para seguir avanzando. Yo en la literatura he encontrado las muletas que necesito para sobrellevar el peso del camino de la vida. Y yo creo que ese es el principal motivo para escribir. Fundamentalmente es ese, y luego ya una vez que escribas compartes. Pero es una especie de catarsis con uno mismo. Yo creo que mi experiencia va por el tema. Seguramente. Yo lo conocí como novelista. Yo no tenía ni idea que escribía poesía. Fue a través de nuestros libros, una novela que a ver si algún día se reedita porque merece francamente la pena. Una novela valiente, Eutanasia en 9 actos, ¿verdad? Y yo pensaba que era un novelista y que no subiera la prosa. Sí que tenía retazos casi de prosa poética, su manera de escribir tiene una voz muy peculiar, pero luego descubrí que eras un poeta con mayúsculas. Me gustaría saber cómo conviven en ti la poesía y la novela, si van en paralelo, y qué te da la novela que no te da la poesía, y dónde te lleva la poesía que no alcanza la novela. Realmente es curioso porque casi en las redes se me conoce más por escribir poesía que por narrativa, pero si yo pongo la balanza, yo he escrito más narrativa que poesía. Y de hecho creo que a lo largo de un año escribo más narrativa que poesía. Respecto a ir en paralelo, yo admiro a la gente que lo hace. Yo admiro a la gente que te puede escribir un día un poema, al mismo día un poema, y a la tarde se mete con narrativa, o incluso quien hace 2 textos a la vez. A mí me resulta imposible. Yo o escribo poesía y estoy centrado unos días en escribir poesía, o escribo narrativa. Probablemente en la semana que me meto a fondo con un proceso narrativo, que lo estableces en un espacio temporal de un par de años, solo que terminas un manuscrito, esa semana solo escribo narrativa, porque me es muy difícil apartar, como digo yo, el sistema poético de la narrativa. De hecho, yo creo, sinceramente creo que a veces peco de ser demasiado poético en la narrativa. Sí. Es una lucha permanente que tengo. Pero es también el sello, tu impronta, yo creo, ¿no? Es su manera de... Sí, los padres son expresiones literarias diferentes. Por ejemplo, la narrativa, como fija más los significados, me sirve cuando quiere decir algo más directamente, algo sobre la base de lo que estoy escribiendo. Pero es curioso que la poesía, que para mí es la más alta concepción del lenguaje por los recursos literarios y metafóricos que utilizas, habla más de mí. Normalmente la narrativa, aunque yo escribo realidad ficcionada, todos los personajes, todo lo que sucede suele ser ficción, basado en un hecho concreto. Pero la poesía, yo no entiendo la poesía en que tengo que escribir sobre lo que vivo, sobre lo que siento. O sea, que van de la mano, pero cada una por su camino, ¿no? Sí, se dicen aquí lo de que corra al aire. Eso es. Cuando escribes un poema, ¿sabes de dónde viene?
o lo vas descubriendo a medida que lo vas escribiendo? No, siempre sé de dónde viene. Primero es la imagen, primero es el suceso, primero es el sentido, luego es el tema. Yo a veces cuando en redes o cuando la gente te dice tienes que participar en concursos, etcétera, es contrario a mi naturaleza, porque yo no puedo sentarme a escribir, que me digan, escribe sobre este tema para un concurso o por una colección, por una antología. Imposible. Yo no puedo escribir para lo que me digan. Yo escribo porque en ese momento ha ocurrido algo, he sentido algo, he visto algo, una imagen, he estado pasando, he visto... normalmente suelo hacer demasiadas fotografías y a partir de las fotografías normalmente viene el poema. Pero yo necesito primero la imagen. Sentarme a escribir, por decir, son las 7 horas de escribir, yo eso no lo puedo hacer. Incluso tampoco en narrativa, porque en narrativa el proceso, esa maratón que es la narrativa a lo largo del espacio temporal, pero durante el día cuando estás trabajando, estás desayunando, estás haciendo lo que tienes que hacer, estás ya fabricando lo que vas a escribir por la tarde. Si ese día no has fabricado nada, no te sientas a escribir. Insisto que sentarse a escribir por lo que es la hora, porque es la hora se pasa el aspirador. Los domingos. Bueno, lo pasamos bien. Eso no lo sabemos. Un poeta desordenadito. Eso no lo sabemos. Lo que pasa es que no quieres sacarle más días porque te quita protagonismo, ya lo sabemos. La poesía, o sea, ¿cómo escribes? ¿Qué te inspira más? ¿Lo que te duele o lo que te indigna? Porque tienes también retranca en tus poemas. Sueltas ahí perlitas. Uno escribe, en general escribes de lo que vive, lo que has vivido ese día. Quiero decir que también escribes sobre lo que te duele, sobre lo que te indigna. Normalmente en lo que interpela siempre hay más literatura, siempre hay más poesía. Pero también escribes de cosas que te gustan, también escribes del amor, también escribes de la amistad, también escribes de un paisaje. Yo escribo mucho, yo soy un personaje orgulloso de un barrio del sur de Madrid y me gusta mucho ir a mi barrio y escribir sobre todo de mi barrio, de mis recuerdos, porque lo que cargas en la mochila es bueno o es malo, pero también hay que escribir sobre lo bueno. Parece que a veces le damos más importancia, y sobre todo en poesía le damos más importancia al sufrimiento, pero bueno, también está el placer. Y hay que general de vivir. Sí, o sea, de lo que te mueve de alguna manera, ¿no? Exactamente. Y ahora vamos a preguntarte a ti, ¿te ha tocado? Te ha tocado. Celia Editorial es lo que te he dicho, ¿no? Que lo que os he dicho, vamos, que ya lo sabe, porque me lo contó a mí en Madrid. Tiene su raíz aquí, en Burgos. Así es. Me gustaría que les explicase... Una cosa resumida, muy resumida. Año 97-98 yo estuve deprimido, fui a un psicoanalista y me dijo que escribiese. Escribí un poemario, yo no me dedicaba a este sector y fui a publicarlo y de la época me pedían lo que son ahora unas 300.000 pesetas por ahí, o sea que a lo mejor 2.500 euros por ahí. En el año 98 dije, mal dicho. Una cosa ya lo he escrito, además estaba muy mal escrito, tenía muchas incorrecciones y vivía entonces en Salamanca, residía en Salamanca, con lo cual me dediqué a escribir montones de cartas, como esas manuscritas que hemos visto en el Museo Calleja, a todo dicho viviente cultural de Castilla y León, ¿vale? Y después de un tiempo, todavía eran cartas manuscritas, me dediqué a yo entonces colaboraba con la prensa de Salamanca, me dieron direcciones postales y de todas aquellas que envié solamente me respondió una persona que era de Burgos, Jorge Villalmanza, ¿vale? Quedamos en el Hotel Corona de Castilla, él llegó a ver por allí alocado, pues como, en fin, no sé si alguno lo conocíais, pues muy optimista y tal, romper, pensaba encontrarse un chavalito joven, tal, y yo, pues no, hombre, ¿sabes? Es que somos casi contemporáneos, éramos más o menos de la misma edad, y dijimos, bueno, él también ha andado con el mundo de la edición y tal, y dijimos, vamos a buscar a alguien que nos financie nuestras producciones. Y creamos lo que fue un nombre rimbombante, podría ser llamado el Lucero del Alba, pero no, se llamaba Centro de Estudios Literarios y de Arte de Castilla y León, y de ahí surgió Celia, ¿vale? O sea, es una cosa...
El caso es que nuestros primeros libros, que él tenía sus libros y yo tenía el mío, dijimos, vamos a dar juego a otros autores. Nos las ingeniamos para crear una colección en la que intercalábamos autores súper consagrados con autores inéditos. Surgió la colección, entonces nos permitió entrevistar a gente muy importante. Pues aquí en Burgos a Victoriano Kremer, entonces íbamos y entrevistamos. Él sacaba las noticias en el periódico de Burgos, en la televisión de Burgos, hacía fotografías. Esperanza Ortega, que era la mujer de Martín Garzo, con lo cual ya buscábamos ahí en el verano. Todo valía, como en el cerdo que todo vale, pues aquí, todos los andares, aprovechamos absolutamente todo y se lo vendíamos a diferentes medios. Y así se hizo esto. Además, entonces existían las obras culturales de las cajas de ahorros, que también, con lo cual empezamos a hacer catálogos. Fue una época muy dinámica. Jorge Villamanzo y yo y otro compañero de Zamora, cerrábamos así todo el Castilla y León y surgió Celia. Y fue el origen de, bueno, nos hicimos amigos de Ignacio del Río, un pintor burgalés que bueno, colaboraba con nosotros, como digo, de Victoriano Kremer, en fin, de toda una... en aquella colección publicamos a Luis Alberto de Cuenca, ¿a quién más? A Gonzalo Rojas, a Leopoldo Luis, a José Hierro, era ir a su casa y organizarles. Hicimos además unos libritos que se parecían mucho a los cuentos de Calleja. Los cuentos de Calleja yo los tenía en mi casa por mi abuelo. Entonces dijimos, ese formato está muy bien, 16 páginas, justo, que no molesta, que se regala muy bien, Jaime Siles, en fin... Sí, es que había una colección y mientras tanto íbamos metiendo, como dices tú, metiendo los nuestros ahí que no los conocía nadie por separado, ¿no? Y bueno, así surgió, eso fue a más, la asociación empezó a crecer y bueno, dijimos crear la asociación, la editorial, creamos la editorial, ahí publicó Subcírculo Escrito, los primeros libros, algunos también publicamos a Óscar Escribias, es decir, os digo nombres de autores, algún poeta, Eliseo González, que también era, pues, éramos de la Quinta. Como éramos todos muy brillantes, nuestra organización brillamos, nuestro primer libro fue La Quinta del 63, el segundo, La Quinta del 63, todos nacimos en el 63, que era nuestra edad, Jorge era en el 60. Y ahí, que nos patrocinó Caja Burgos. Bueno, fue espectacular. O sea, Caja Burgos se acoquinó y la semillita. Y fue la semillita y ahí había, pues estaban muchos autores de Burgos y otros cuantos de todo el territorio nacional. ¿Cuántos libros lleváis? Pues mira, en estos momentos el SBN 541, no se cuenta la revista, no se cuenta pues todos servicios editoriales, no se cuentan pues muchos facsímiles. Antes te mostraba un libro, creamos en el año del Quijote, creamos la editorial Abad y editamos un libro. Un libro que es un libro que se vendía a 3.000 euros entonces y luego fuimos bajando. Era una edición limitada y una edición limitada, facsímil, tipo facsímil y demás. Y bueno, pues con mucho estudio, colaboramos con el Instituto de la Lengua, con todas las instituciones posibles que os podéis imaginar del mundo de la cultura, porque eran los necesitábamos, no es que ellos a nosotros nada, pero el Instituto de la Lengua, que estaba aquí en Burgos, en el Palacio de la Isla. Sí, que se generó ahí una red. Ajá. Estoy aquí con el caserín. Y así fue. Sí. Creamos la colección de poesía, la colección de narrativa. A eso voy, porque una editorial tan consolidada, ¿no? que ya pues, que tiene un prestigio como editorial y un prestigio a la hora de captar talentos, ¿no? Y tener gente. ¿Qué visteis en Carlos Crespo? No, son muchos años mirando a los autores. ¿Vale? En la Quinta del 63, que eran entonces poetas de 30 años, si había una cuarentena de autores, todos ahora son, entre comillas, famosos poetas. ¿Vale? Desde González Iglesias, Torné, Rickman, todos estaban ahí. Todos fueron, digamos, los orígenes de nuestra gestión. Cuando te mandan una carta, bueno, yo siempre he creído en el destino. ¿Vale? Entonces, en España hay 4.000 editoriales. De repente alguien te escribe, dijo, bueno, vamos a atender correctamente. Es una editorial independiente, pequeñita,
sí que editamos mucho, como digo, y luego tenemos muchos servicios editoriales. Es un grupo, formamos muchos trabajadores en ese sentido, pero ¿qué ves? Pues muchas veces sí miras la poesía y dices, es interesante. Luego dices, este autor me va a complicar la vida. Es decir, los que dicen, llego, en mi segundo libro, mi tercer libro, mi primer libro. Esos egos. No los egos, dice, no, es que, ¿cuál es el plan de marketing? ¿Cuál es el otro? Digo, pues aquí tirar para adelante, es que no hay otra. Y en el caso de Carlos, vi un tío que miramos a las fotos que aparecían por internet, que estábamos todos fichados, que mira bien este hombre, nos vamos a editar. Bueno, mucho así, es decir, después de haber visto el poemario, ¿vale? Dices, eso por un lado, y por otro, mira bien, pues hasta ahí hemos llegado. Unas veces se acierta en el 80%, no es que seamos psicólogos ni tal, pero en el 80% de las veces acertamos y hay un 20% que son muy canallas y nos complican mucho la existencia. Que puede haber calidad, pero luego te complica. La calidad humana falla. Eso. Y entonces en este mundo de los egos, Tú lo tienes todo. de los biblióticos y tal, pero bueno, con Carlos hemos acertado, en el sentido de que hay una buena complicidad, la hemos visto en la edición del libro, en el momento de movernos, en el momento de ir. ¿Por qué vengo yo hoy a Burgos y me hago 600 kilómetros junto a mi mujer? Pues digo junto a mi mujer porque podría haber venido solo, ¿vale? Estar a gusto, ¿vale? Pues porque hay esa complicidad, que era broma, era una juego de palabras. Bueno, No es no es apto, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué? Pues porque he visto la implicación de Carlos, con lo cual yo me implico también. Él coordina el encuentro de poetas en el Retiro en Madrid, y yo veo cómo se implica, cómo colabora, cómo está todo el día ahí, machacándose, pum, pum, algo de manera altruista. Entonces dices, ostras, voy a apostar por este tío. Porque el tío está apostando por mí, como por ti, que estáis todo el día dando la brasa, que digo, este tío. Ahí en las redes, Digo, bueno, pues, hay que estar aquí, hay que estar aquí. Sí, es así. Es como una simbiosis. Efectivamente. Sí, yo creo que es Sí. la palabra, ¿no? Sí. El apoyo. Un poco dejar los egos, que yo hablo aparte, de las personas que intentan destacar y simplemente Y además, colaborar, ¿no? Añadiría otra cosa. En el mundo de la poesía, de la pequeña edición, sí que es verdad que hay un movimiento económico y tal, buscas mínimos, sí que hay otros libros, otro formato de libros institucionales que editamos, que imprimimos, nosotros entramos en licitaciones públicas, que ahí es donde viene el generar el beneficio, ¿vale? Pero, no sé qué iba a decir. Ah, bueno, sí, lo que iba a decir es que no sé qué iba a decir. Te apuntaron algo. Realmente que es que cuando hicimos, todo lleva un proceso, empiezas el libro, empiezas a hacer las correcciones galeradas, y es que fue todo tan natural, tan sencillo, sí. Tan, ¿sabes? No, lo que iba a decir, sí, ya me acuerdo lo que iba a decir. Que en otros negocios, porque hemos colaborado con otros negocios y tal, se mueve el dinero y punto, no hay otra historia. En el mundo de la poesía no hay dinero. Es decir, son ediciones muy cortitas, el editor que vende más de 300 ejemplares es un éxito. Descontamos a Marwan porque es realmente cantautor, y entonces va con su libro, pum, 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 y en cada concierto vende 40 ejemplares, ¿vale? De 40, 40, 40, sí. Esa es otra historia. Pero el que se dedica al mundo del libro y como tal, entonces aquí el problema son las neurosis, ¿vale? Hay muchos neuróticos. Claro. Y con esos hay que agregar. Y en el caso de Carlos, así, lo que te acabas de decir, todo muy natural. Entonces, como es muy natural, si tú estás, la editorial está. Si viene la editorial, el autor dando con el látigo, los que están son nuestros abogados, hay pendientes de a ver qué se les responde y más. Que los tenemos. Hombre, por si acaso que cuesten hasta. No, por si acaso se pone tonto este chico. Vamos a empezar a escuchar algunos de los poemas. ¿De acuerdo? Estupendo. Vamos a poner música y voz a la ropa mojada.
las certezas. Tengo el sueño envuelto en una cáscara, caprichos de la noche. Yo debería cerrar los ojos al tacto, al sentido, al dolor, al viento ocasional que produce un lírico siseo entre las hojas del ciruelo en el jardín. Y como no lo hago, las palabras se quedan entre los ojos. Nadie elige escribir como camino. Está ahí, aparece, y te adentras en él. Pero, ¿qué otra cosa puedes hacer si detrás tienes un barranco? En el techo oscuro de la habitación se encienden tus palabras. Creo que todo esto de la escritura está sobrevalorado. No lo sé. No tengo respuesta. Me haces pensar, ¿sabes? Certeza. Está sobrevalorado el silencio, la impertinencia, mostrarse ausente, la duda como norma, pasear bajo la lluvia, profanarse a sí mismo, negando la pulsión del instinto. Otra certeza. La verdad es que no me importa. Será paradójico, lo asumo, pero yo me abrazo con cada verso que escribo. Lo demás es irrelevante en mi maleta. Sucederá un momento mágico en algún lugar, una primera hoja dará un salto al vacío, provocando el otoño. Pero ¿cómo no intentar escribir ese poema? Da igual que no le importe a nadie. Me gusta pasar la yema de los dedos por tus labios antes de un beso. También lo sé, cursi y estúpido, tampoco me importa. No me busco en el sol, ni crece la hierba por mí. Has escrito, ¿no? Como quien deja un enjambre frente a la puerta. Tú, que cuando lees mis textos, brotan violetas. Cuando éramos otros, nos bebimos el corazón en ese bar de palabras mal escritas y todo dejó de ser nuestro, sin que lo haya sido nunca, mientras pensábamos formas indoloras de vivir. Aceptamos parte del reverso de un mundo calidoscopio que nos aterraba en resistencia, en perpetua huida del tiempo, sin renunciar a la rabia. Hicimos de nuestras calles las nubes que traen el otoño, oxígeno del amor. El sol, nuestro sol, era la rebeldía de una mirada sin horizontes. Intentamos retener en la memoria fotografías ocres de felicidad, imágenes que recordaban los momentos de orgullo que nos mantuvieron erguidos. No sabíamos aún nada de nosotros. Se tarda tiempo en comprender que no estamos vacíos. Es el mundo el que está vacío. Curiosidad. Solo por curiosidad, me gustaría saber por qué hay voces con un hilo de seda dentro que nunca llegan a escucharse. ¿Hasta qué parte de la suela hay que lamer las botas
tragar silencios, clavar las rodillas sobre una inmensa meada de poder y sabiduría. Solo por curiosidad me gustaría saber cuál es la pistola que mata y cuál la que salva. ¿Por qué se corta el árbol si la vista no alcanza? Se saca lustre a la penumbra. Un pensamiento es un riesgo y el suicidio una mariposa volando bajo el agua. Una curiosidad más. ¿Por qué cada vez que te miras al espejo encuentras una razón para odiar a tus semejantes? Llevo un mes intentando aprender a tocar la guitarra. Me sé 3 posturas, el la, el mi y el re. Entonces me está fijando a través aquí del atril cómo movía los 3 dedos de abajo. ¿Vale? Mientras que no me quites los bolos, vamos bien. Además, estamos aprendiendo a mi mujer y yo, ella con una guitarra y yo con otra. Te dirías por 2 sobrinos, porque para qué no vamos a comprar guitarra, porque a lo mejor duramos, no el matrimonio, sino la guitarra autodiaria, ¿vale? Que a lo mejor el matrimonio también, y lo discutimos para saber cuál es el la y el mi. Y os agradezco porque realmente habéis engarzado muy bien música y palabra. Muchas gracias. Pues nos adentramos de lleno. ¿Dónde nace este poemario? O sea, ¿en qué momento vital concreto? Yo creo que recoge poemas de los últimos 2 años, 2 años complicados, 2 años donde pasan cosas, que se inicia con el fallecimiento de mi madre y que tiene su continuidad pues con un proceso hospitalario que me lleva a tirarme 4 ingresos en un hospital por un error en una operación médica, etc. Nace de ahí, nace de la recolección de esos poemas, de esos momentos, y nace de la idea de que tenía que publicarlos porque se da la circunstancia de que yo para escribir necesito siempre eso que a la gente le aburre, la rutina, pues yo necesito esa rutina, la normalidad, y para mí era muy difícil siempre escribir cuando algo me sacaba de mi contexto. Yo recuerdo escuchar a la gente, yo empecé a escribir en la pandemia, pues mira, yo en la pandemia no escribí ni una sola palabra. Yo necesitaba que todo esa rutina, esa normalidad que os cuento. Y curiosamente, por primera vez en un contexto desfavorable, he conseguido escribir. Y yo creo que eso ha sido lo que me impulsó a escribir. De hecho, hay un poema que he escrito, que está directamente escrito en el tanatorio, el día que falleció mi madre. En el momento que la gente pues, te viene a hablar, pues te viene a dar el pésame, y en ese momento pues, yo necesitaba escribir. Recuerdo momentos en los que salía del tanatorio, escribía algo, me volvía a meter, tienes que estar ahí sufriendo lo que se vive en un tanatorio, y yo necesitaba escribir. Y yo creo que ver ese poema y ver que incluso en el propio hospital pude escribir después en otro proceso, pues me dije, pues creo que esto merece hacer un compendio de poemas y a ver qué sale. Y salió. Pues menos mal.
que te echaste para adelante y dijiste... Yo además lo conocí en proceso embrionario también, lo he dicho muchas veces, pero tengo el privilegio, ¿no?, de que me lleguen joyitas de este estilo y Carlos tiene la capacidad de removerte, pero además de hacerte pensar, de dejarte. Cada poema deja su pozo y eso para mí es muy, muy importante, ¿no? Nos haces reflexionar sobre lo que has escrito. La portada, que antes has apuntado algo cuando subíamos por la escalera, el título es evocador, es muy físico, la foto. ¿Qué hay detrás de esta ropa mojada? ¿Qué simbología hay detrás de la foto y del título? Pues hay un poema que yo creo que es el de los que hay aquí, probablemente será el más antiguo, que viene a decir la sensación que tenemos cuando nos cae la metáfora que utilizamos de tormenta de la vida te cae encima y se te queda el alma, como cuando te quedas con esa sensación de que estás calado o esa sensación molesta de la ropa mojada, pero que bueno, que pasan las horas, igual que pasan los días y esa ropa se te va secando, ese corazón se te va secando y hay veces, hay oportunidades, no le digo en plan Mr. Wonderful porque es algo que no me gusta hacer, hay cosas realmente de las que no se sale. Pero joder, cuando salimos de algo, yo creo que hay que aprovecharlo. Cuando se seca la ropa y podemos seguir avanzando, hay que aprovecharlo. Y de ahí sale el título de ese poema, que era el más antiguo, y yo creo que, creo que fue el golpe que dio al poemario para tirar hacia adelante. Es la vida. ¿Así? Sí. Me ha gustado mucho antes porque se ha puesto ahí y digo, ¿qué poema va a leer? Porque no sabía nada. Ya me has dicho, ese no me pilla sorpresa. Pero esto no te lo sabes. Y agacha el ojillo. Sí. Ya lo he visto yo. Ya lo he visto yo. Ahí voy. Muy bien. Ya no te lo enseño. Tápalo, escóndelo. Lo tengo aquí, ya lo tengo aquí. Y que pero no sabes cuál. ¿Se fue construyendo entonces poema a poema o hay un hilo que podría construir el poemario? Sí, bueno, el hilo, como te digo, es el proceso vivido en estos dos últimos años. Y yo creo que sí hay una relación entre ellos, que vas viviendo, vas avanzando, van pasando cosas. La verdad es que me gusta escribir en un contexto espacial, en un contexto temporal determinado, porque te sirve para recordar lo que has ido viviendo. Y hay veces que te acuerdas del momento en que has escrito ese poema y hay veces que te sientes bien, otras te sientes peor, pero bueno, al final te ves en el espejo y dices, están todos escritos y están aquí. Yo creo que fue el hilo que une todos los poemas. ¿Y la emoción dominante? La emoción dominante son varias. A veces la impotencia de no poder cambiar el destino de las cosas. Y otras, como digo, pues el aprovechar que vale, la vida está ahí, la vida muerde, pero bueno, seguimos camino y seguimos escribiendo. Y como he dicho, para mí escribir han sido las muletas que me han servido para seguir avanzando y las utilizo. Y la verdad es que como terapia, como catarsis, a mí me funciona. Cada uno tenemos que utilizar lo que nos funcione. Claro. Y si luego a los lectores también nos funciona leer tus poemas, pues fíjate. Eso es maravilloso, esa complejidad es... Hablabas que los poemas nacían muchas veces de una imagen. Haces unas fotos maravillosas, además, que publican, no solo del aspirador, que también, pero que publican en sus redes unas fotos maravillosas, ¿no? Háblanos un poco de las imágenes. Bueno, he de decir que parte de las fotografías son de mi pareja. Nosotros nos vamos... Yo vivo en el sur de Madrid, tengo la suerte de que vivo cerca de Aranjuez, un lugar maravilloso. Y hay tiene dos jardines concretos, pero yo voy a uno que se llama el Jardín del Príncipe. Tenemos nuestra zona para sentarnos, nuestra zona para escribir, y mientras yo voy haciendo
voy escribiendo, ella pasea, se pierde en otra punta de los jardines, que son inmensos, me manda la fotografía, yo sigo escribiendo y ese es el proceso que tenemos con las fotografías. Normalmente cuento, lo que siempre cuento, tengo un banco especial en Aranjuez para escribir. Tiene que ser ese. Cuento cosas que no debería contar, ¿no? Hasta tal punto de un día mucha necesidad de escribir, el banco ocupado, yo me pongo en otro banco, me doy una vuelta, hay una pareja ahí sentada, me pongo en otro banco, escribo, pasan 15 minutos, pasan 20 minutos, yo me acerco, desde que me acercan como muy cerca del banco, que no se iban. Y a la media hora me acerco a ellos, saco 20 euros y digo, no necesito que lo ponga en otro banco. Y estaba dispuesto a pagarles para que se fueran a otro banco para que me dejaran escribir. Se fueron asustados, evidentemente. Pero el banco libre, que es de lo que se trataba, yo les intentaba dar explicaciones. No, es que mira, yo es que escribo, pero... necesito para escribir. Y de ahí salen muchas fotografías. En parte las fotografías que suelo hacer suelen ser en Aranjuez. Y esta que cierra el libro es de mi barrio, del sur de Madrid, San Cristóbal de los Ángeles. Es una chimenea que hay aquí, bueno, de ahí no se verá, vosotros la veis, una chimenea de estas antes, que quería hacerla, pues yo escribo mucho de mi barrio, y era de una fábrica donde se cocían los ladrillos que hicieron las viviendas para la gente que venía a establecerse en Madrid. Y en mi barrio es un símbolo del orgullo de la gente, de la clase trabajadora. Hubo una época que quisieron incluso tirar la chimenea y los vecinos rodeamos la chimenea, estamos dispuestos a encadenarnos, algunos amenazaban con subir a saltarse. El caso es que nos dieron por imposible y la chimenea sigue ahí. Y la verdad es que para mí es un símbolo de mi niñez, de mi juventud y me recuerda lo que mis padres han hecho por nosotros. Sus orígenes, ¿no? ¿Qué viste en ropa mojada para que encaje dentro de una colección maravillosa? Quiero que hables de la colección Vértice, o sea, quiero que además es el número 224 y estás acompañado de grandes. O sea, él es muy humilde. Me siento abrumado, la verdad. Pero... Pues mira, en un principio la colección se iba a llamar colección Vértice. Dijimos, bueno, empezamos en el siglo XX, a lo mejor hasta llegamos al siglo XXI. Y un día hablando con la Almudena Grandes, precisamente nos dijo, había una colección Vértice que era de una literatura filial al falangismo. Y dijimos, pues vamos a separarnos aquí de conceptos raritos y que, por cierto, conceptos raritos, lo digo como abro paréntesis, hoy hemos estado comiendo el Lerman y había allí un montón de gente con muchas cámaras de fotos y había un inicio de campaña electoral. Bueno, cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Allí estábamos ahí, junto al mirador, con los versos de Zorrilla. En fin, una cosa un tanto anacrónica, ¿no? ¿Qué me habías dicho? Sí, la generación del vértice. Entonces fue generación del vértice. Vamos a ver, el mundo editorial no es tan fácil o no es tan difícil, y eso que nosotros somos una editorial, como digo, una editorial pequeña. Esto llega a un departamento de lectura, alguien lo recibe, hay una administrativa coordinadora que está por ahí, vive en Salamanca, nosotros estamos dispersos por diferentes provincias. Porque la sede está en Toledo. Es bicéfala, es decir, entre Salamanca y Toledo. ¿Vale? Salamanca es donde está todo, incluso la imprenta, y ahí está todo. La parte, y yo pues me trasladé a Toledo, y de la parte comercial hemos estado durante 15 años, he estado durante 15 años trabajándome la parte del Mediterráneo y del sur de España. Bueno, pues hacemos esa pinza y funciona las dos Castillas. Entonces, sí que hay un departamento de lectura, alguien que eso lee. En nuestro departamento de lectura, a mí me gusta siempre que haya mujeres. Las mujeres leéis mejor que los varones. Hay otra sensibilidad, otra perspectiva, no es una cuestión de género, es una cuestión que es así.
después de muchos años, es en fin, a nosotros nos funciona, ¿vale? Tanto poesía como narrativa, incluso como ensayo, ¿vale? Es decir, que no es que tal, los históricos, tochazos, bien, tal. Pasan un informe y a mí realmente el libro ya me llega cuando ya está editado. Es decir, yo tengo que a modo hacer las presentaciones y demás. Me pasa por todo un proceso. Sí que es cierto que con tu libro, por ejemplo, el libro está muy bien escrito. Ya no entramos en el contenido. Siempre decimos que los libros son los autores, pero en cuanto al continente, la gramática, la geografía y tal, está muy bien escrito. Creo que, bueno, quizás una coma se puso, pero por lo más perfecto. Ortográfico perfecto, sí. Está perfecto. Pasa el momento de tal, a mí ya me llega después. Y ahora yo es cuando ya asocio, ya cuando el libro está editado, cuando veo que entra bien, que entra bien el texto, es un poemario, está muy bien articulado, incluso los diferentes prólogos también. Hay un prólogo tuyo, y entonces digo, ostras, ¿qué vínculo tienen estos dos? Hay otro, a veces es un libro que lleva otros 2 prólogos más. Tres, sí, en total 3. Lorena, 4. Sara Martín y Daniel Sánchez. Pachulo. No, Pachulo Chulo, este libro. No entramos en... ¿Me has asustado? No entramos en discusiones, ni en citas, ni en conceptos. Nosotros hacemos el libro. Para nosotros es el objeto. Y además, en esto sí que... Cuando yo entro y ya empieza la parte comercial, es curioso, porque una vez me decía un autor, es que es mi libro, y de repente tú hablas de referencias. Es que esto es una referencia, es como una lata de sardinas, es un código de barras. Y ahí es donde entramos los editores, que tenemos que estar haciendo puente entre el autor, con su carga poética, con su contenido, con los prologuistas, con todos, con el fotógrafo, con el concepto, y la parte comercial, los distribuidores. Y además, curiosamente, nuestro distribuidor, Distrifer, en Madrid, su calle siempre me recuerda a Burgos, es una calle muy poética, porque se llama calle Valle de Tobalina, ¿vale? Entonces, de algún modo, esto es un paréntesis por hablar bien de Burgos, pero ahí es donde vamos nosotros, y son como lonjas de pescado, pero lonjas de libros, donde es un mercado, en los polígonos industriales. Y os disteis cuenta que podía encajar. Y este libro encajaba, es el 226, digo de 500. Entonces, son muchos libros de poesía leídos ya para saber que este libro nos puede interesar. ¿Cómo se vende un libro de poesía? Poquito a poco. La Voz, tal, huelga, una presentación, ferias, que este año empezaremos a dar vueltas por ferias. Lo vende el autor, lo vende el editor. Nosotros tenemos que hacer un libro atractivo, por eso estas imágenes muy cuidadas, esos títulos, la colección, pero siempre el autor detrás, o delante o al ratito, el prologuista y todos estos movimientos culturales que son muy interesantes para que se promocione el libro, que luego se vende. Porque a lo mejor yo tengo 700 entradas, tenemos 700 entradas en el Facebook, tal, diarias, que se venden 3, oye, pues bienvenido 3. Otras veces, a lo mejor entran para otros libros, para otras presentaciones, entran 4 y compran 4. Sí, pero chico, pero eso no es una ciencia exacta. ¿Cuánto se van a vender? Os puedo contar una anécdota. Uno de nuestros mentores en el mundo de la poesía en Castilla y León fue Antonio Colinas, que es amigo, ¿vale? Y yo recuerdo que una vez le editamos un libro magnífico, pues editó una fundación, también otra fundación de León, Corrado Blanco, y lo imprimimos nosotros, lo editamos nosotros y lo comercializamos nosotros. Se vendió un libro y estaba en el listado 1, comercialmente 1, y estaba en el listado de los libros más vendidos del Cultural. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Esto es así. Es así, es paradójico, sí, te metes en un mundo. Lo importante del libro es que esté vivo, o sea, que se hable de él, sí, que se mueva. Las redes sociales son muy importantes sí, en este aspecto, es una herramienta fundamental. Y no, incluso la colaboración del autor, una vez que el libro sale, ¿qué vamos a hacer con el libro? Yo este año hemos enviado a los diferentes autores del año pasado, incluso a uno de hace 2 años, un listado de ferias a las que vamos a ir. Carlos respondió diciendo, a todas en las que no haya que hacer noche, porque me duermo al volver. Vale, perfecto. Entonces vamos a ir a diferentes ferias, a Madrid, a otra. Otros no han respondido, otros han dicho que no les interesa. Entonces, que esa labor la tiene que hacer el editor.
si no estás ahí, Claro. el libro no es porque lo hayas escrito. Es decir, ahora estamos viendo a los diferentes escritores que están dando a la brasa todo el día, incluso todos los programas. Bueno, sí. ¿Por qué? Pues porque están promocionando su libro. Sí, Claro. sí, Y sí, ponen sí. el libro en todos los sitios, en todos los foros donde se les pueda ver. Eso es promocionar el libro, es hacer, porque realmente, no me entretengo más, no se entretengo más, se compra lo que se conoce, en poesía se conoce poco. Eso es. Eso Vale. es. E incluso y hay todo- menos difusión. Hablamos, incluso yo te os puedo decir, una presentación que hicimos con otro de nuestros mentores y amigos, Luis Alberto de Cuenca, que lo hicimos en un centro cultural en Madrid, y estábamos 4 personas en la mesa y un señor ahí sentado. Es lo que había. Ocurre, claro que ocurre. Es que es Es lo que ocurre. Es lo que ocurre. Seas Luis Alberto de Cuencas, sí. seas... Pero luego te viene alguien del panorama Bueno, del nada, famoseo bueno, y, o claro, seas Agamenón o seas un claro, porquero, da absolutamente igual que Claro. seas, que el caso es que Lo- en el mundo poético esto funciona como funciona. Vete preparándote, moza. Lo digo porque se tiene que bajar aquí. No se ha puesto... La raja. Claro. Mientras se preparan y eso, ¿alguna preguntita que le quisieras hacer a Carlos? Vamos a ver, igual que os digo que hemos estado leyendo mucho libro, Uy, hicimos... Dios. He dicho una, ¿eh? No. Os voy a decir que hicimos una presentación de la Asociación de Madrid, hicimos un cuestionario y lo trabajamos como un guión de teatro. Como un guión de teatro en el sentido de que tal, el acto creativo. Entonces, son preguntas que ya has hecho tú, ¿vale? Entonces no las voy a hacer, ni voy a hacer ninguna. ¿Cuáles son los pilares de la tierra, de tu tierra poética? ¿Qué nos vamos a encontrar? La solapa de Billo, el autor, MC Condado de un poema, Sara Martín de un poema, Daniel Martín interpreta un poema. Comenzamos dando la bienvenida a las presentaciones. ¿Qué me has preguntado? Te estás tomando el pelo. Tienes que tomar ginseng, No tengo preguntas que realizar, señoría. O sea, que lo has dejado todo claro. Todo claro. Y si no, cuando salgamos, hablamos tú y yo. Vamos a ver, yo siempre digo que después de las presentaciones amenas, yo siempre digo que después de las presentaciones amenas que ya hemos abierto, digamos, la caja de los truenos, a la hora de mostrar un poquito, unas pinceladas entre presentadores, lectura, música y demás, todo muy bien ensamblado en este puzzle, que a la mejor forma si destripamos tanto el poemario como la personalidad del autor, ¿quién va a adquirir el libro? Y aquí estos señores que estamos aquí vivimos de vender libros, con lo cual, y de que sea autor, además vais a llevar, por el mismo precio que vais a encontrar en Amazon, vais a llevar una dedicatoria personalizada, incluso la foto en un sitio tan redondo como aquí en los calzoncillos en la parte de atrás del autor. Es un sitio perfecto. Incluso cuando terminamos pasamos al aspirador. Vamos a la segunda. Aquella fotografía. 25 años de una fotografía son tantos. Todo me parece tanto últimamente. 25 años y te recuerdo en el balcón del hotel con una nitidez impropia. Solo tú podrías quebrar la física de las cosas. Tú que has caminado sobre partes de mi existencia que desconozco.
Yo te hablaba ese día de este mundo ajeno que nos miraba al revés, haciéndonos sentir boca abajo. Ya había aprendido a hablar sin saber si me escuchabas, y tú entendiste pronto que no hablaba para ser escuchado. Hablo para que nada crezca en mi interior. Sin embargo, creces ahí donde no hay nada fértil. No has dejado de hacerlo. 25 años. De la fotografía solo quedó un retrato. ¿Qué habrá sido de ella? El misterio de los cajones seguro que se lo sabe. También tus palabras. Miremos nosotros el mundo al revés. Creemos el desconcierto. Y así lo hiciste. Y así lo hacemos. Yo te miraba. La Torre Eiffel también lo hacía. Ambos rendidos al sendero abierto que ofrecía de tu boca al cuello. Huesos y hierros estremecidos en una mañana de París. 25 años. Ya no sabemos qué está boca abajo. El mundo, nosotros, tampoco nos importa. 25 años son piel, verdad, amor de dolor y dolor de amor. Escribo estas letras a 25 años de aquel día en que tu mirada hizo dudar a la Torre Eiffel de sí misma. Espero el tren con un libro entre las manos, con una paloma negra que arrulla recuerdos entre las manos, con el deseo de tu tacto encendido entre las manos. Espero con las hojas amarillas cayendo de mis ojos, con un camino revirado que pierde horizontes y memoria en los ojos, con la aurora boreal que provoca tu lengua en mis ojos. Espero sin destino mientras escapan los trenes. Entre las manos, mis ojos. Frente a mis ojos, las manos. Entre la vida, la espera. Piel de otoño. Ella tenía un gato que escribía poemas, 2 jilgueros maestros del violín y una mariposa que dejaba sombras en forma de corazón en las cortinas. Ella tenía la vida gastada, tantos agujeros en el pecho como días perdidos y un dolor por cada una de las 24 horas que la acompañaban. Como no se pierde lo que no se ha tenido, no añoraba la esperanza, tampoco el deseo. Sin embargo, llegaba a finales de septiembre y sus ojos, como las hojas del fresno, se cubrían de amarillo su boca. Su boca era la orquesta de los tiempos y despertaba el delirio de un recuerdo con un poeta triste que le escribía versos de otoño sentados en su banco entre los árboles del parque. Ella era de piel de otoño, ojos húmedos y de besos con sabor a añoranza.
Quiere decir que lo primero que has leído es una fotografía hace 27 años, porque el poema es escrito ya hace tiempo. La típica fotografía que te acuerdas ya toda la vida, pero no sabes dónde está. Porque hay dos misterios irresolubles. Es qué hacen los cajones con las fotografías y la lavadora con los calcetines. O sea, y la fotografía desapareció, pero quedó recuerdo y creo que merecía un poema en prosa poética. La prosa poética. La abordas. Ay, París. Carlos, Ay, París. Qué bonito es París. Me salta de un calor. Así que la Torre Eiffel dudaba, ¿eh? Mira, mira. Era una fotografía en la que ella se apoya en el balcón, echa la cabeza hacia atrás, solo se ve la barbilla, se ve el cuello, y si detrás tenemos un balcón en el que se ve la Torre Eiffel. Y la verdad es que la fotografía era preciosa, pero ella lo era más. Hasta la fecha lo sigue siendo. Lo sé. ¿eres un poeta comprometido o una persona comprometida que escribe poesía? Soy una persona, o intento ser una persona consciente del mundo en el que vive. Yo entiendo la poesía como una forma no neutral de estar en el mundo. No soy neutral en nada de lo que hago y tampoco lo iba a ser en la poesía. Es importante el contenido en lo que escribes y es importante... a mí me han educado en la ética y las llevo hasta sus últimas consecuencias y también las llevo en la literatura. No sé qué viene antes, el poeta o el comprometido, y no me meto en esos líos porque acuérdate que hablamos un día En la apertura del melón. exactamente, de lo difícil que es congeniar el militante y el poeta. Y el poeta. Es mejor, como esa armonía es difícil se balancea, pues es mejor pensar que es una persona consciente del mundo en el que vives. Y Vladimir Mayakovsky, quería decir, Eso es, sí. perdonad que uno de mis poetas favoritos se me ha olvidado el nombre, que estuvimos hablando de incluso Que a Firmino, hacemos que es muy un militante. programa de poesía en Instagram, una vez al mes, nos gustaría más, que se llama Poetas y Salvajes. Ellos son los poetas, yo la salvaje. pero que es una delicia porque estamos aprendiendo, yo por lo menos estoy aprendiendo muchísimo y me están adentrando en un mundo de autores que desconocía. Con la gran Sara Martín, que no sabe aquí y la mencionamos que y tenemos en el corazón. espero que algún día esté. Sí, Me hay que encantaría traerla. porque merece estar. ¿Tú crees que la poesía puede generar una transformación real o es más íntima, lector a lector? Yo creo firmemente en la capacidad transformadora del arte en nuestras vidas. Antes hemos dicho que el arte nace de la necesidad, y si nace de la necesidad, ¿cómo no va a ser un elemento transformador? Pero es que además tenemos que ejercer para que así sea. Y yo procuro escribir desde la modestia para que así sea. Uno se tiene que acercar siempre de forma muy humilde al arte, de forma muy humilde a la literatura. Pero una vez que estás en él, una vez que estás en la literatura, tienes que ir con todo. Y ir con todo significa escribir hasta sus últimas consecuencias. Mojarse, ¿verdad? Mojarse. ¿Cómo tender la ropa? Luego se seca. A veces. Con tanta lluvia. Habéis pegado el sol, ¿os habéis dado cuenta? Hombre, ya os llamaremos, falta otro día también. Cuando querés que llueva. Has creado, que es lo que he hablado antes con Per, ¿no? Un grupo, Poetas en el Retiro, un espacio muy vivo, ¿no? Un encuentro poético. Y ¿cuándo pensaste que escribir solamente no era suficiente, ¿no? Que necesitabas también, que había que convocar, unir, hacer fuerza? Uno va en Madrid a diferentes encuentros, porque hay tantos encuentros como poetas. Y
Normalmente son espacios muy reducidos de gente directamente de la literatura, nos escuchamos unos a los otros, unas a las Y otras. siempre los mismos. Van rotando. Pues sí, pues sí. Vale, no debería ser. A mí me parecía todo pues, una especie de sinsentido y me parecía que yo la vivía así y lo pienso así, que la literatura había que sacarla a la calle, que la poesía había que sacarla a la calle. Y se me ocurrió hacer una convocatoria por Facebook de poetas de Madrid que quisieran ir al Parque del Retiro, en la zona más concurrida, la zona donde está la estatua Alfonso XII del estanque, y ahí ponernos a leer poesía en medio de todo el mundo, ponernos a que la gente reciba la poesía de primera mano. Esto que en principio efectivamente es tan friki como parece, fue cogiendo fuerza, se fueron uniendo diferentes poetas, vamos haciendo encuentros a lo largo del año y fue teniendo hasta el punto de somos 200 y pico en el grupo y la verdad es que es gratificante poder estar en la calle, alguien que pasa, que ese día no tenía pensado ni poesía ni hacer nada, pero pasa caminando por el Retiro con un grupo de poetas leer, está un rato, mira los árboles, te escucha, sigue su camino, pues a mí me parece que alguien en ese paseo se lleve parte de lo que está leyendo, para mí le da sentido, para mí es la magia de lo que escribo. Y ha funcionado también, que lo seguimos haciendo. Pero os llamaban la atención, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Claro, sabéis que la cultura continuamente está bajo sospecha y la poesía más. En el Retiro se ponen hacen música, diferentes actos de todo tipo, gente se pone a bailar, a hacer temas espirituales, temas religiosos, y nosotros vamos con un altavoz, porque al crecer más, pues es un espacio amplio, pues nosotros compramos un altavoz, además que fue el típico acierto de los poetas, o sea, que compras un altavoz que se oye poco. No, pero tenía luces. Yo vi las luces y dije, para adelante. El caso es que se oye poco, pero aún así la policía viene expresamente a nosotros a decirnos que tenemos que quitar el altavoz. Es una cosa cristiana, pero lo hacen. Y les quisimos explicar, de verdad, si se nos oye más a grito pelado que en el... Pero es que el altavoz, según la normativa, pues el altavoz lo escondemos, dejamos las luces y eso para que pero vamos, no hay nada que haga de un poeta, para bien o para mal, y la Policía Municipal de Madrid no va a ser, desde luego. En los últimos años asistimos a una publicación casi compulsiva, ¿no?, de libros. Salen poetas por todos lados. Bueno, poetas es como más sencillo, ¿no?, que más rápido. Juntar un montón de poemas que se escriben y ya está. Y hay una autoedición, superproducción, un cierto todo vale, ¿no? O sea, yo me pago mi libro y como me pago mi libro, publico, ¿no? Este volumen termina diluyendo la calidad literaria o por el contrario pensáis que democratiza, que no me sale la palabra, la literatura. Bueno, vamos a ver, has abierto el melón de la actualidad editorial. Vamos a centrarnos en la poesía. Se editan 17.000 poemas al año en España. Poemarios. No sé cuántos salen dividiendo entre 365 días. ¿Cuántos se venden? Julio. Contando domingos y festivos y fiestas de guardar. Entonces, 46,57. 46,57 poemarios diarios. ¿Quién lo compra? ¿Cómo se compra? ¿Por qué se compra? ¿Qué te autoeditas? ¿Qué no te autoeditas? Las editoriales de autoedición. No son editoriales. No son editoriales, son servicios editoriales. Tú vas, pagas, te haces el libro como quieres, al final te sale más caro que incluso en una editorial llamémosla tradicional. Pero el autor evita la autocensura o la censura o el paso por el mundo editorial
y se evitan muchos problemas. Ahora existen sistemas de impresión fáciles. Hace, a principios del año 2000, tenías que editar 800 ejemplares para que te compensase una edición y entonces no podías entrar, autoedición sin problemas. Aquí en el mundo de la autoedición o de la edición, incluso de la edición tradicional, que es lo que hace Celia, que hacemos en Celia, os voy a contar una anécdota que nos pasó con el libro número 2. El Raqueta del 63 fue el número 3, ¿vale?, de la colección. El número 2, a mí me invitaron, que ya estaba moviendo en el mundo literario con todos estos autores que os conocía, que os comentaba de la asociación, y me invitaron a la residencia de estudiantes a un encuentro. Allí había mogollón de gente, todos conocidos para mí. Estabas ahí desde editores, muy mares, que somos muy amigos de entonces, el de Hiperión, que es para mí mi maestro, autores, ahí, todos estos grandes poetas, están ahí todos. Que en nuestra página web, en las fotos, está la primera, allí en gris, todavía. Y de repente yo vi a un par de ellos y dije, yo te quiero publicar. Entonces empecé, Reina Tal, con muchos de la Raqueta 63, aparecieron por allí. Y había una autora que luego ha publicado varios libros, era amiga. Le dije, me encanta lo que has dicho, lo que has leído, tus poemas me chiflan. Me chiflan. Y por cierto, hablando de chiflan, hicimos aquí un libro en Burgos que entró en todos los colegios de Castilla y León, que se titulaba Me chifla la poesía. No sé si alguno lo conoce, pero entró en todos los libros. Hacíamos desde el principio hasta un recorrido histórico por todos los poetas, además didáctico, ¿no? Más que histórico, didáctico. ¿Bien? Y se editó aquí en autores de Burgos, los que compilaron aquí. ¿Bien? Entonces, aquella autora, fuimos a una tía a tomar café y me dijo, ¿tú estás empezando esto de la poesía? Sí, en la edición, sí. Dices, ¿qué es eso de querer publicar un libro así por las buenas? El mundo editorial no funciona así. Pues, ¿cómo va a funcionar? Dijo, bueno, normalmente los editores montan fiestas en sus entornos, sus fiestas, se acuestan con los autores. Verídicas, palabras verídicas. O no, yo diría que se queden con las dudas de si ha pasado. El caso es que no tengo intención, pero si quieres que nos acostemos, pues, en fin, tampoco, bueno, pues hacemos lo que podamos. El caso es que dijo no, y a partir de ahí somos muy buenos amigos, tenemos una relación de amistad de 30 y tantos años, con muchos libros, muchas colaboraciones, muchas cosas juntos. Pero hasta ahí llegaba ese punto, ¿vale? La autoridad sobre la autoridad, que ahora vemos otros estratos que estamos viendo en la prensa estos días. Es el concepto de autoridad, el concepto del editor, que es el todopoderoso, que tiene capacidad para sacarte del ostracismo de tus libros, de tus poemas en folio y llevarte un poemario libro que puedes ver en la casa del libro. Eso se ha perdido con el mundo de la autoedición, que uno autoedita lo que quiera, claro, así se ve, pero claro, esos libros compiten con otros libros porque todos queremos que nuestros libros estén en un estante en el Corte Inglés o en la casa del libro. Y entonces, ¿qué pasa? Que una novedad editorial, lo mismo que hemos dicho, es 46, que no hay problema de que se atraganten las librerías, porque la novedad editorial son mes y medio, no llega a los 2 meses, y se destruyen. O sea, quedan algunos residuales por ahí en el libro y en algunas librerías, otros pasan regalas por ahí los amigos, pero saturas el mercado. Entonces el mercado es un mercado sobresaturado y con una calidad infame. Pues ya no pasa solamente en los libros de poesía, incluso se ve en la rapidez, el entorno, el no pensar, en que todo vale, en las noticias, los periódicos, con los pies de fotos de los faldones de la televisión que aparecen con faltas ortográficas, es decir, muchas veces, en fin, es todo el mundo de las redes, todo vale, yo mi libro, es decir, yo conocí a un señor que no se publicaba el libro, vivía en una funcionarios, institución, y entonces el libro de su hija, y entonces fue un poco enradicado del tocho, y en un centro de funcionarios que había 300 personas, dejó 300 libros, eso, el libro de mi hija son 10 euros. Ese día vendió 150. ¿Por qué? Porque no lo vas a hacer feo, pero no solo compras por eso, no lo haces feo. Te obligan. Te sientes obligado. Efectivamente. Y luego pasa que muchos libros interesantes, que se editan de manera que son interesantes, voces nuevas o voces antiguas,
no caben en los estantes de las librerías, o no hay un criterio para colocarlos ahí, y vas a pedirlo y tal, en fin, esas cosas. Es el pez que se muerde la cola, es muy bonito democratizar, que ya no se lo escriben los de siempre, Sí, una élite, ¿no? una élite que Sí. estaba ahí, que tenía acceso a las Pero editoriales. nos hemos ido al otro extremo. Nos hemos ido a otro extremo. Que no quiere decir que no haya libros autoeditados que tengan Que son, calidad, efectivamente. pero ya se les Eso lo dan a Claro. una empresa que te edita tu publicación, que lo mismo te da que la página de créditos exista o no exista, una página de lo mismo, cortesía, sí. que los capítulos empiecen en par, impar, que no estén bien numerados, que los pliegos no estén bien foliados. Es decir, Claro. hay una serie de cuestiones. Y te entregan que, el librito, como que viene el de Televisa y te da tu efectivamente, paquete con de tu libros caja, y adiós. haces la foto, lo pones en las redes Y adiós. y empiezas a venderse a los Y empiezas amigos. a sacrificar a los amigos. Eso es. Eso es. ¿Tú qué opinas? Porque de esto también hemos hablado, ¿eh? Sí, lo hemos hablado. Opino que hay una vulgarización de los contenidos dentro del arte y afecta también a la literatura. Hay una especie de necesidad de tener una presencia constante en lo que hagas. Viajar, donde estés tienes que mandar el selfie de que estoy viendo esto, estoy haciendo este cuadro, estoy comiendo en tal sitio. Y a mí me da la sensación de que también has llegado a la literatura y hay un excesivo deseo de ver tu nombre impreso en algo. Yo creo que, como digo, hay que acercarse a la literatura con mucho respeto y con mucha humildad. Claro. Y hay que tener cuidado porque esto tiene un mercado y saturar ese mercado, Claro. pues al final es contrario a lo que quieres hacer. Yo creo que antes de hacer un proceso, o sea, escribir no es necesario publicar. Parece mentira que digas esto, que venga a presentar un poemario, pero el 80% de lo que yo tengo escrito no lo ha leído nunca nadie ni lo va a leer nadie. Lo escribes en ese momento, lo has disfrutado, lo has compartido y poco más. De hecho, yo publicaré un par de libros más y poco más publicaré porque no me parece necesario que yo publique mucho más, sinceramente. Y parece que es contrario al sentir de la gente, que hay unas ganas de otro. El otro día cuento esto porque soy realista, porque así me sirve de terapia para que lo escuchéis también. En un chat de poetas, hablando de la inteligencia artificial, porque hay quienes están utilizando la inteligencia artificial para escribir narrativa y para escribir poesía. Un poeta venía a decir, además lo decía, hay gente que no tiene vergüenza ajena, lo decía ante mucha gente, que lo de la inteligencia artificial está muy bien porque te sirve para montar los poemas más rápidamente, para montar un libro, y decía, es que así, en vez de un libro al año, puedo sacar 2 libros al año. Y yo digo, pero ¿qué te ha hecho la gente para que le des 2 libros al año? O sea, pero fijaos qué concepto de escribir poesía, de pensar, necesito escribir 2 libros al año. O sea, no tiene nada que ver con la realidad de lo que creo yo que debe ser la poesía. Así es. ¿Y en qué proyectos estás metido? A mí eso de que solo escribas 2 libros más no me hace ni pizca de gracia. O sea, yo creo que no es marcarte un plazo, sino que nos tienes que dejar compartir, o sea, los tienes que compartir y dejar leer lo que escribes de vez en cuando. O sea, yo soy partidaria de que los libros tienen que respirar. Los libros hay que darles una vida. O sea, 2 libros que una persona en un año te haya publicado un poemario, una novela y dices, pero no. Claro, yo he perdido un amigo que el año pasado le dije que no, porque publicó 6 libros. 6 libros. Esto lo tenía atrasado, pero no lo publiques. Porque además pasa otra cosa. Los contratos, nosotros los editores ponemos como mínimo de contrato y que llegan 2 años. No es un número albur, es decir, que no se libre del río, sino que es porque son el tiempo que tarda el distribuidor en comercializar este producto, este libro. Es el tiempo que sale, se mueve, entiende, va moviéndose. Los libros, además, ahora ya menos, porque ya es el tema de lector, pero llegan a tener como hasta 3 o 4 pegatinas de las 3 o 4 librerías por las que han pasado, ¿no? Con diferentes precios, si es el día del libro, si no el día del libro, el descuento y demás. El libro es un libro vivo. Yo, mira, hace ya muchos años,
Cuando andaba, antes de Jorge y Armando, que vendían muchísimo a Burgos, yo me llevo bien con los libreros y me llevaba muy bien con Pilar, en una librería en el Espolón, ¿vale? Y entonces un día pues yo venía por aquí, hay veces que el distribuidor me dice, oye, te envío libros para que ya quedas para Castilla, te los lleves y tal, en vez de andar mandando y tal. Y un día Pilar del Espolón me dijo, mira, Gompe, yo tengo 5 lectores de poesía que pasan por mi librería. Vienen a comprar periódicos, algunos libros, algunas novedades, cuando nos ponemos en la feria ahí, en la feria de libros, pero tengo 5 lectores de poesía. Entonces, no me dejes 7 libros. Como mucho déjame 5, que son los lectores que van a pasar por aquí, que compran poesía, que yo los conozco. Salvo un turista que se haya despistado o demás. Entonces, no me dejes más. Pues ya los libreros saben, aquí todos vamos a vender. Entonces, mira un libro de poesía tal que te puede interesar. Bueno, compro o no compro, 5. Entonces, ¿para qué vas a tener más? En la librería, llenar las estanterías y demás. Pues esto, porque todos, a raíz de, digamos, de que el autor llega aquí, al mundo de la edición, el resto del proceso es un mundo leonino, una serie de eslabones donde todos van a vender, ¿vale? En el que el librero gana si vende. El editor gana si vende el libro. Claro. Y el distribuidor gana tanto si se vende como si no se vende. Si se vende porque gana y si no se vende porque lo devuelve. Luego está ya el autor, que gana un 3% si acaso. No se me nota. No tiene ni para comer. Dime. Proyectos. Y ahora... Los proyectos que tengo literarios, aparte de seguir con poetas en narrativos, seguir difundiendo la literatura por tierra, mar y aire, como digo yo, son narrativos. Hay un libro escrito por ahí que tendrá que pasar el tiempo necesario, que tiene que necesitar ropa mojada, que se titula Pájaro bajo la lluvia, que tú conoces también, que intentaré publicarlo. Y se está gestando, hoy he estado, ¿dónde está el bibliotecario? Se me ha perdido. Hoy hemos estado viendo antiguas estaciones de tren abandonadas. Hemos visto la de Peñaranda, Peñaranda, perdón, y hemos ido a Sotopalacios. Y la idea es escribir algo sobre estos pueblos en el cual en un momento alguien desde Madrid o de algún sitio decide retirarse el tren sin tener en cuenta la vida, la historia, las circunstancias y todo lo que roba la vida de la gente, quitándoles el derecho a tener un transporte público. Y yo creo que eso es lo que me voy a poner a escribir ahora. No sé qué haré con ello, pero vamos. Tienes que hacer un guiño a Quintana Dueñas, ¿eh? En el libro. El guiño ya está hecho. Yo no soy un cigüeño más, o sea, la adopción. Adelante. Intolerables. Está prohibido ser yo. Solo contigo soy tolerable. A los ojos, a las palabras, a los cielos rasos.
vas a ser edificio si no tienes alma de ladrillo? La opinión de las hormigas cuenta al ser pisadas. Para eso existe el pie, para ser lamido después de cada ejecución. Amar como te amo, al galope de un caballo salvaje, lanzando los sentidos en un cometa solo de ida, es un sendero de barbarie. La opinión, excreción de los demás cuenta. No son hormigas, solo desean ser pie. Y a mí se me pone la espalda de erizo y la rabia de poeta cuando llega la pisada social a enterrarme en la arena. Y como lanzo una misión infinita sobre vuestro insoportable cielo estrellado y ojos de luna. Vuelvo a ser piedra en el fondo del río. Llegamos a casa tiznados de amarillo, muerto su amarillo. A solas el amor es como morder ciruelas y que escape el agua con deseo por los desfiladeros del cuerpo. Sonreímos, somos intolerables. Volver. Mirar la pared como si disparara sobre ella. Pensar en un poema de cuello blanco. Buscarme una mañana en mi infancia y descubrir que ya no existo. Si te cambian las aceras, te han robado la historia. Si en cada ladrillo ha muerto un beso, muere la vida para vivir de otra forma. Con el viento muerto y la lluvia seca. Yo nunca estuve en la oración correcta, ahora tampoco. ¿Dónde está la causa que vigilaba los colores? Solo queda espuma en el recuerdo y orgullo en una chimenea, más inalcanzable que antaño. Con la edad envidia el alma, felicidad de pecho sucio y lengua cuarteada. Hoy, de una piel, he sacado un poema. De mi barrio, solo los árboles. Ropa mojada. Había ropa mojada, no había llovido. Había unos ojos mojados, no eran los míos, tampoco los tuyos. Tal vez serían los nuestros. Había sueños colgados como si fueran ropa mojada, al sol entre el olvido. ¿Recuerdas que me pediste la lengua para tender la ropa? Había un calendario con días de piedra y fines de semana de algodón y azúcar. Había un plato sobre la mesa, frío ya, olvidado, como si fuera ropa mojada, hambre mojada, tristeza mojada. Un tren que llegaba al silencio, un encuentro en la memoria.
Deseo, el deseo insatisfecho que dejan las noches sin cielo, violento de piel. Había palabras en una caja de madera, esperando que se abra el nudo en la garganta para escapar, mojadas, olvidadas, como un sueño sin cumplir. Había una vida que sin saber cuándo había quedado tendida como ropa mojada. No había llovido. Pues ahora ha llegado el momento de que el público te haga alguna preguntita. Estupendo. Primero, para abrir, para romper hielo, Marisol Santiago me ha dicho, que nos está ahora escuchando y viendo, que te hago una pregunta. Si pudieras pedir algo a la poesía, ¿qué sería? Que no me abandone. Qué bonito, por favor. Solo eso, solo eso. Yo espero darle algo escribiendo, pero que no me abandone. Pues que no lo haga. Si no, se las verá mucho. ¿Alguna preguntita? Sí, mira. Bueno, tengo varias. Comentabas que el motivo por el que... Bueno, primero felicitaros por venir aquí y pegaros el chute y el esfuerzo de todo ese viaje, ¿no? Que es para mí un honor teneros aquí presentes, y daros las gracias de todo corazón por lo que habéis compartido, ¿no? Y la pregunta, el proceso de la escritura de este libro, por lo que has dicho, ha sido el proceso catártico de la muerte y el fallecimiento de tu madre. ¿Escribías en el hospital, ingresado? Sí. Bueno, primero decirte que el honor evidentemente es mío. Para mí estar aquí con vosotros es un regalo. Es un día que me lleva en el corazón. Sí, escribí en el propio hospital. Me vi obligado, porque como el proceso se alargaba, yo fui con una simple operación de apendicitis, se produce un fallo en la anestesia y me obliga a pasar 4 veces por un hospital en un periodo de 1 año y medio. Y tenía que escribir porque era un proceso muy largo, pero me costaba mucho. Y verme que pasaban los días y no escribía, y un día coger y empezar, pues voy escribiendo, creo que merecía, en mi opinión, pues merecía la pena hacer un compendio de poemas que reflejase este año y medio, porque incluso con el fallecimiento de mi madre, incluso con el proceso que he pasado en el hospital, yo estoy aquí. Yo pienso en mi madre, pienso en mis padres, soy un tipo bastante afortunado con mi familia. Mi madre era un ser maravilloso, falleció cuando llegó su hora, pero es que yo me acuerdo, cada vez que pienso en ella, no pienso en tristeza, es que me produce la risa. Mi madre es que era una persona extremadamente cariñosa y extremadamente con un sentido del humor maravilloso. Y yo la recuerdo y creo que hay que escribir sobre ello. Estamos aquí y hay que aprovechar la vida. ¿Escribías a mano o por ordenador, al móvil? Bueno, yo ¿Y de noche, de día? Sí. No, tiene su Pero... Yo empecé escribiendo a mano, pero al final pierdes cuadernos, luego no sé si os pasa, pero no entiendes mucho de lo que has escrito. Y sí, efectivamente escribe de noche, porque las noches en un hospital son muy largas. O las noches pensando que tu madre ha muerto, pues son muy largas. Y cuando no duermas, pues tienes que escribir es buena cosa. Y efectivamente, escribir a todas horas, incluso me acuerdo un momento en el que me traían la comida cuando las bandejas que te sirven en el hospital, y yo estaba escribiendo con mi tablet y tal.
te dejo la... No me digas nada que estoy escribiendo. Y se quedó la pobre mujer con la bandeja así porque quienes escribimos sabes que como en ese momento claro, no aparece de la misma forma lo que tenías pensado. Y se quedó la mujer, ay, perdona, no me doy cuenta. Y enseguida, en cualquier circunstancia. Me hizo feliz dar ese paso adelante de que en una circunstancia adversa he podido... Sí, has podido sacarle fruto, claro. Sí, sí. Marcos, que ha levantado la mano. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una es que acabas de decir que como no duermes, pues tienes que escribir, y me pregunto si te ocurre lo contrario. Como tengo que escribir, no duermo. Y hasta que no lo saco, estoy dándole vueltas en la cama y... Bueno, por suerte, ahora duermo mejor que cuando estaba en el hospital. Te cuento una cosa. Estar en la cama... me acuerdo que había visto un programa de Sorolla y el poema aparece cuando menos lo esperas en cualquier circunstancia y sobre todo cuando más daño puede hacer porque no puedes escribirlo. Estar metido en la cama con mi pareja a las 4 de la mañana y aparece ese poema y digo, hostias, tengo que escribirlo. Claro, si yo me levanto, mi pareja va a pensar, la verdad, pero ¿qué te pasa? ¿Qué tal? Pues tirarme 3 horas despierto haciendo la más o menos haciendo la reflexión hasta las 8, luego 3 o 4 recordando el poema pum 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 no te lo y las 8 pum 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 recordando el poema te levantas a las 8 y ya no despiertas a la persona que tienes al lado y prefiero no. Los baños sí que vas. Contaba mejor la Pero vida vuelve. que la poesía. Tengo más esas necesidades que la necesidad de escribir. Sí, y hay veces que ocurre al contrario, que es que realmente prefieres escribir que dormir. Es que hay veces que lo sientes la necesidad de escribir y, vamos, a lo largo del día... el día es largo y puedes aprovechar para dormir, para pasar la aspiradora, todo. Muchas gracias. ¿Otra pregunta querías hacer, Marcos? Sí, bueno, ahora se me ha ocurrido otra, pero bueno, decirte la que se me acaba de ocurrir, que no sé si tendrás alguna situación concreta, digamos la más llamativa, en la que necesitabas escribir y te has escapado o te has puesto a escribir en un momento extraño, inoportuno, o te has tenido que aguantar. Voy a seguir contando fricadas. Había abierto recuerdo en el colegio, aunque esa poesía tiene mucho que ver conmigo, pero yo me metí en la poesía por Becker y me metí en la poesía por Becker porque vi, bueno, tenía 13 años, porque vi el efecto que causaba en mis compañeras de clase. Y me acuerdo de estar escribiendo de una compañera de la que yo estaba profundamente enamorado, y evidentemente no, y llamarme la profesora, Carlos, sal, y decir, no salgo puesto escribiendo un poema. O sea, es que tenía, realmente me iba a sorprender, pero claro, yo tenía la necesidad extrema de escribir ese poema. Y no salí, escribí el poema y... Supongo. Pero no por el poema. Pero a un poeta que está un adolescente que está escribiendo poesía para la mujer que le gusta, ¿tú te crees que le importa que le supera? En absoluto. Hubiera hecho lo que me hubiera dicho. Escribe en el medio del océano y yo hubiera escrito en el medio del océano. El amor es eso, si no, nada. ¿Y le diste el poema? Sí. Ah, ¿y qué tal? Seguramente le di unos 40 más. Luego vino la orden de alejamiento. Fuimos amigos, pero nada más. Sí, yo tengo una curiosidad, porque has hablado, a mí pues, como con emoción, de la chimenea de la fábrica de ladrillos de tu barrio. Sí. Entonces, ¿tienes algún poema que hayas escrito a la chimenea? Porque es que lo has descrito como que el de volver, da igual. Sí, ahí aparece. en alguno lo mencioné yo continuamente. El de alma de ladrillo. Sí, exactamente, continuamente. Muchos de los poemas que escribo están presentes en mi barrio. Es que tuve la suerte, fíjate, yo crecí en los años 70, años 80, unos años en el sur de Madrid, jodidos porque entró la heroína, bueno,
La heroína entró en generaciones anteriores, en la mía entró la metal, speed, etc. La droga golpeó muy fuerte en los barrios del sur de Madrid, pero aún así no perdimos las ganas de vivir y no perdimos el orgullo, y puedo decir que tuve una infancia feliz. Tuve una infancia feliz de la que me siento orgulloso, y me siento orgulloso de mis padres, de mis vecinos, de cómo ellos de barrios que no tenían nada se echaban a la calle para conseguir un centro de salud, para conseguir una parada de autobús, para conseguir un colegio, y yo eso siempre se lo debemos a nuestros padres. Lo poco que no nos han robado todavía, o poco que no nos hemos dejado robar, ha sido gracias a ellos. Y gracias a la gente del barrio. Tengo un sentido de barrio muy grande y además muy orgulloso de serlo. Y otra cosita, ¿cómo te sentirías o invitarías o contratarías a Inmaculada a leer tus poemas en el Archivo de Madrid? Porque es que cada vez que les lee yo te veo que estás, emocionadísima. Yo a Inmaculada le pongo un ático en Serrano. La verdad es que es curioso porque cuando tú escribes un poema ya lo has escrito, lo has compartido, y en el momento que lo lee alguien deja de ser parte de ti. Y lo que yo he escrito ya lo hace bonito leyéndolo, y yo se lo agradezco muchísimo. Tienes que leer algo, ¿verdad? Nos tendría que leer algo él. Ah, pues sí. Me tengo que meter yo en tu piel para poderlo leer, ¿eh? ¿Sí? Hombre, no. Menuda piel tienes. Bueno. Yo, Carlos, también quería volverte a dar las gracias por haber vuelto a Quintana Dueñas, y espero que sí, que sigas escribiendo y tenerte otra vez dentro de 2 años. Y gracias también por habernos traído a Joan Monter, que ha sido un placer. ¿Tengo que ponerme ahí? Pues lo ves mejor, se te oirá mejor. Cuidado con las No lámparas, estropeces. los cables, que ya tenemos antecedentes. Os voy a pedir perdón por adelantado, porque voy a dedicar esto que he escrito a una amiga del barrio, de estas personas que en un momento de su vida son abandonadas. El sábado conseguimos que los servicios sociales actuaran, se lo llevaron al hospital. Yo por la noche escribí esto y la verdad es que llegamos tarde porque al día siguiente falleció. Entonces, con vuestro permiso, voy a leer esto para ella. ¿Os parece bien? Sí. Dice así. Siempre tengo frío cuando vuelvo al barrio. Hoy es el último día que nos vamos a ver. Últimas puertas abiertas. Tengo frío cuando te veo bajo una bata rendida, como los últimos días de un glaciar. Creo que me estoy volviendo un jodido adicto a la melancolía. Me he convertido en un fantasma que visita su propia infancia para ver qué encuentro allí. Crecer es asco y decepción a partes iguales. Tengo tanto miedo como años que arrastro. No sé si me entiendes, si me escuchas. Ojalá lo estés haciendo porque no volveré a verte. Otra vez lloras. Otra vez por esa hija que estará sentada en un banco de algún parque de amor claro con un libro entre las manos. Alzas la voz, sin conseguirlo, sin consuelo, sin palabras. Recordando una mañana que los servicios sociales se las llevaron mientras tú no encontrabas las venas para ese cometa blanco y silencioso. Hijos de puta, nos prometieron flores en los brazos y ahora solo eres un árbol muerto. No volveré a verte. No volveré a ver lo que ha quedado de la débil jarra y rata de un barrio obrero donde la ciudad llega cansada.
No hay más escalones que bajar para decirte adiós. Tengo frío cuando veo los periódicos viejos doblados haciendo lo imposible contra las ventanas. Tienes fiebre. Has sonreído cuando he tocado tu frente. Creo que es el único momento que queda en ti de los buenos tiempos. No llores. Ya sabías lo que iba a pasar. Ya está aquí la ambulancia. Nadie sabe si podrás andar, solo hacen preguntas como piedras caídas al suelo. El grito que inventa una cueva que nos envuelve, la última vez de un todo. Siempre tengo frío cuando vuelvo a mi barrio. Para Diana. Amanece como una canción de The Beatles. Amanece un cielo con pinturas de madera, infantil y puro. Un día, un camino. Vivir para caminar en dirección que marcan las agujas del reloj. Abejas, mariposas, las palabras que te dije anoche, polinizan las flores del jardín. Este año tampoco ha dado frutas el ciruelo. Solo le crecen colibríes, que yo no sé si lo que cantas es tristeza o decepción. Habla el viento de una primavera malhumorada y he decidido no escuchar. ¿Para qué? Llega un momento en el que no necesitas más palabras. Hay silencios que alimentan igual que los hay que envenenan. Solo el corazón sabe de estos misterios. No necesito escuchar que la vida es una partida de dados que no has pedido jugar. Ya he perdido demasiadas veces como para tenerlo asumido. Tampoco un buen consejo que sea bálsamo de mi propio fuego. Soy un tipo de alma incendiaria. Hay que perder muchas batallas para escribir un poema. Demasiadas. Tantas como para que sea imposible apagar las calderas de tu pecho. Solo así es posible entender un amanecer como una canción de The Beatles. A Day in the Life. Siempre se siente algo extraño en el momento de despedirse, ¿no? Porque nos gustaría que esto... Tenemos que terminar, pero nos gustaría que esto continuase, ¿verdad? Pero... Yo no me siento despedida, me siento muy unido a toda la gente que estáis aquí, muy agradecido. No sé. Voy a pedir un aplauso para el Ayuntamiento de Quintana Dueñas por seguir apostando por la cultura, por abrir espacios y por entender que la cultura también crea comunidad. Así que un aplauso para... Gracias también a la biblioteca, que es casa de libros, pero también casa de lectores, y eso es importantísimo. Gracias a mi equipo por su capacidad de entrega, por su generosidad, por su trabajo. Gracias al grupo Las Terrazas, que acoge a los autores y a las autoras y les hace sentirse en casa desde el primer momento. Tengo que dar también las gracias a nuestro nuevo aliado, que es la farmacia de Quintana Dueñas. Todo el mundo va a la farmacia y entonces nos ayuda a difundir y nos ayuda pues, a compartir carteles en redes y todo.
Un aplauso también para ellos, para las terrazas. Gracias también al TACE 2.0, que nos da de cenar, yo creo que nos va a dar de cenar, no sé yo, a este paso, pero que también nos regala la oportunidad de seguir viviendo la literatura alrededor de una mesa, ¿no? de celebrar cada encuentro. Quiero pedir un aplauso enorme para Mariano Mangas, un maestro, un guitarrista de talento y una sensibilidad extraordinaria, que además pone la música al servicio de la palabra y su generosidad al servicio de la cultura. Un aplauso para Inmaculada Molinero. Lleguen directamente al corazón. Gracias a vosotros, a vosotras, os lo digo siempre y no me canso de repetirlo, sin vuestra presencia esto no sería posible. Sería un ensayo, no una función. Y por supuesto, gracias a Carlos, gracias a Joan Gomper, porque de verdad que os agradezco de corazón el que hoy estéis aquí conmigo. Gracias a ti, gracias a haberte contado. El equipo de los encuentros con Caixa. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Queríamos hacer esta joyita que te queremos regalar. ¡Qué maravilla! Eso soy yo, ¿eh? Te lo ha hecho Marcos. ¿Qué? Ay, muy agradecido, de corazón, me encanta. Muchas gracias, muy agradecido. Joder. Qué maravilla, de verdad. Ahí tienes un logotipo, un monotipo, fíjate, y eso lo puedes patentar incluso, ¿eh? Ya lo hablamos, lo he patentado. Pues bueno, nos despedimos hasta el próximo encuentro, que además será un encuentro muy especial. Estará dedicado a la literatura infantil. Un territorio que parece que queda aparcado, relegado, ¿no? Y es tan importante, porque yo siempre lo digo e insisto también en que un lector no nace, un lector se hace. Y es importantísimo que desde chiquitines tengan un librito en las manos. Vendrán 3 autores y bueno, ya os contaremos más cositas. El próximo 20 de marzo, ir tomando nota. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias.